En nuestra serie sobre la adoración y la alabanza a Dios en el culto público, esta tarde hemos llegado al último aspecto que vamos a tratar sobre este asunto por el momento: los instrumentos musicales que deben usarse en la adoración. Habiendo considerado ya algunos aspectos fundamentales de la adoración y la alabanza en la iglesia y el papel que juega la música en el culto, ahora nos preguntamos, ¿nos provee la Biblia alguna instrucción que nos sirva de guía en el uso de los instrumentos musicales en la adoración? ¿Debemos asumir que todos los instrumentos son igualmente adecuados para este fin? Después de todo, en las Escrituras se mencionan una variedad de instrumentos musicales asociados con la alabanza a Dios. ¿No debería ser eso suficiente para que tengamos en la iglesia una banda de música, tomando en consideración que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿O cuál es el problema de que integremos en nuestros cultos algunos instrumentos más contemporáneos, como la batería, por ejemplo, o más autóctonos como la güira, la tambora y el acordeón? ¿O será que el piano o el órgano son instrumentos más santos que los demás? Estas son algunas de las interrogantes que queremos abordar en esta tarde, comenzando en primer lugar con el uso de los instrumentos musicales en la Biblia. El uso de los instrumentos musicales en la Biblia. Uno de los errores más comunes que se cometen al estudiar las Escrituras es tomar diversos textos que no pertenecen al mismo contexto, mezclarlos entre sí y llegar a la conclusión de que la Biblia enseña algo que realmente no enseña. Y creo que muchos han cometido ese desliz con el tema de los instrumentos musicales en la iglesia. Debido a que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento una variedad de instrumentos musicales, muchos asumen que en el templo de Salomón había una banda similar a la que tenemos en muchas iglesias al día de hoy, y que tenemos carta blanca para usar en la adoración corporativa cualquier instrumento que se nos ocurra. Pero yo quiero que veamos en esta tarde la evidencia bíblica, a ver si estas cosas realmente son así, pero teniendo mucho cuidado de considerar cada texto en su contexto. El primer lugar de adoración del pueblo de Israel, todos sabemos eso, fue el tabernáculo. Y en ese lugar sagrado, solo un instrumento musical podía ser usado por orden expresa de Dios. Vayamos a Números capítulo 10. Libro de Números capítulo 10. Dicen los versículos 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Este pasaje nos enseña que Dios reguló de manera particular el uso de los instrumentos en el tabernáculo, y esto en lo tocante a varios aspectos. En primer lugar, Dios reguló el instrumento en sí. Solo la trompeta era permitida. En segundo lugar, Dios reguló el número de instrumentos que debían usarse. Dios dijo claramente: Moisés, hazte 2 trompetas de plata, no una, no 3, no 25, solo 2. En tercer lugar, Dios reguló quiénes debían tocar la trompeta. Versículo 8. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y en cuarto lugar, Dios también reguló las ocasiones en que estas trompetas debían ser tocadas
¿Y con qué fin? Dice en el versículo 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán ni siquiera para acompañar el canto, te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Versículo 10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Así que, hermanos, Dios no dejó a Moisés en libertad para que él decidiera cuáles instrumentos usar en el lugar de la adoración, ni tampoco le ordenó que tuviera una banda de música en el tabernáculo. Solo 2 trompetas eran permitidas, solo tocadas por los sacerdotes y solo en las ocasiones requeridas por Dios mismo. Ahora, nosotros sabemos que los israelitas tenían otros instrumentos musicales, instrumentos que les eran perfectamente lícitos usar en otros contextos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 20, nosotros leemos que María, la hermana de Moisés, junto con otras mujeres israelitas, celebraron la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón, cantando con panderos y danzando. Y lo mismo vemos en Jueces capítulo 11, versículo 34, cuando la hija de Jefté salió a recibir su padre cuando venía de la guerra. En esos contextos era perfectamente legítimo el uso de otros instrumentos, pero no en el tabernáculo. Por otra parte, algo interesante que señala John Price es el hecho de que en aquellos días los egipcios, y no olviden que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por más de 400 años, los egipcios eran reconocidos, no solo por la amplia variedad de instrumentos musicales que usaban, sino también por la calidad de sus músicos. El uso de instrumentos musicales ocupaba un lugar importante en la adoración de los dioses egipcios. Y eso es algo, mis hermanos, de lo que Moisés tenía que estar muy familiarizado. Pues dice en Hechos capítulo 7, versículo 20, que como hijo de la hija de Faraón, Moisés recibió la mejor educación que había disponible en Egipto en aquellos días. Sin embargo, mis hermanos, ninguno de esos instrumentos usados por los egipcios en sus cultos fue incluido en la adoración del tabernáculo. De hecho, aún las trompetas que el Señor le ordenó a Moisés hacer en Números capítulo 10 eran distintas a las que usaban comúnmente los egipcios en sus cultos idolátricos. Las que Dios diseñó eran trompetas alargadas de plata, labradas a martillo, dice el texto, similares a las trompetas que nosotros usamos hoy, mientras que las de los egipcios eran trompetas curvadas. Un comentarista dice lo siguiente al respecto: estas trompetas, las que Dios le ordenó a Moisés, eran de forma alargada, distintas a las trompetas egipcias con las cuales la gente había convenido adorar a Osiris. Así que las trompetas eran diferentes. Los instrumentos musicales que los egipcios usaban en sus cultos idolátricos no fueron introducidos en el tabernáculo. Tenía que ser exactamente el instrumento musical ordenado por Dios. Y no fue sino hasta 500 años más tarde, en los días del rey David, cuando otros instrumentos musicales fueron incluidos en la adoración. 500 años después de Moisés. Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, capítulo 23. Y hermanos, para mí es muy importante hoy que vuestras mentes estén atentas a los textos bíblicos. Nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos diciendo en esta tarde es lo que la Escritura enseña.
Dice en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 1, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Recuerden que a David no se le permitió construir el templo, él tuvo que esperar la venida de su hijo, pero David hizo provisión para la construcción del templo que sería construido más tarde. Dice 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Muchos años después, el profeta Amós nos dirá, si no recuerdo mal, en el capítulo 6 de su libro, que esos instrumentos no solo fueron creados por David, sino que fueron inventados por David. Esos instrumentos no existían tal como David los inventó. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 25, ese mismo capítulo más abajo. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre, y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. ¿Cuál es el punto aquí? Que el pueblo de Israel estaba disfrutando de paz, los levitas ya no tenían necesidad de cargar los utensilios del tabernáculo de un lugar a otro, de manera que ahora podían ocuparse en otras labores, incluyendo el canto y la música instrumental. Ahora bien, hay varias cosas que nosotros debemos observar en cuanto al uso de estos instrumentos musicales a partir del reinado de David. Lo primero es que en la adoración del templo no se usaban todas las clases de instrumentos que los israelitas sí usaban en sus festivales y procesiones al aire libre. Repito, aprendemos en las Escrituras que en la adoración del templo de Salomón no se usaban todas las clases de instrumentos que los israelitas sí usaban en sus festivales y procesiones al aire libre. Y hermanos, lamentablemente, este es un aspecto que muchos pasan por alto al considerar este asunto. Creen que todos los instrumentos que aparecen en el Antiguo Testamento, todos se usaban para la adoración en el templo de Salomón. Por lo tanto, nosotros podemos tener una banda de música en la iglesia. Pero hermanos, la Biblia no enseña eso. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 5, nosotros leemos del primer intento de David de traer el arca a Jerusalén. Y nos dice la Escritura, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 5, que David y toda la casa de Israel en esta procesión llevando el arca hacia la ciudad de Jerusalén danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Seguramente muchos recordarán que esta procesión festiva fue dramáticamente interrumpida por la muerte de Usa. Por lo que un tiempo después, David hace un segundo intento de transportar el arca, esta vez exitosamente. Y una vez más, vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, que la procesión era guiada por una variedad de instrumentos musicales. Sin embargo, en Primera de Crónicas 25, versículos 1 al 5, vemos que el mismo David reduce el número de instrumentos que habrían de ser permitidos en la casa de Dios. Una cosa es un festival en la calle, otra cosa es la adoración formal y directa a Dios en su templo, en ese lugar donde Dios ha prometido traer su gloriosa presencia. Y ese uso restringido de instrumentos habría de ser la norma a todo lo largo del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 25, versículo 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún,
para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y luego el autor procede a darnos una lista de nombres donde se menciona entre ellos a Jedutún, el cual profetizaba con arpa. Para continuar diciendo en el versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Címbalos, salterios y arpas. Más adelante, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 11 al 13, nosotros vemos que en la inauguración del templo de Salomón, su hijo, se usaron estos mismos instrumentos que David había dispuesto antes de morir. El autor sagrado nos dice que había 120 sacerdotes tocando trompetas, y los levitas cantores estaban con címbalos y salterios y arpas. Muchos años más tarde, 270 años más tarde, en tiempos del rey Ezequías, encontramos los mismos instrumentos para la alabanza en el templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 25 al 28. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Y más adelante, los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar holocaustos en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Címbalo, salterio y arpa. Luego que los judíos regresaron del exilio, en los días de Esdras y Nehemías, nos encontramos exactamente con los mismos instrumentos musicales. Dice en Nehemías capítulo 12, versículo 27, que para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. La versión Reina Valera, lamentablemente, no sé por qué razón cambió la palabra allí, pero la palabra cítara es exactamente la misma palabra hebrea que aparece en los otros textos traducida como arpa. Y en el versículo 36 dice, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Así que, mis hermanos, lejos de enseñar que en el templo de Jerusalén se usaban toda clase de instrumentos de música, el Antiguo Testamento más bien nos enseña que solo ciertos instrumentos fueron permitidos en la casa de Dios. Alfred Cohen, un teólogo europeo, dice al respecto: debemos recordar que de los 8 grupos de instrumentos mencionados en el Antiguo Testamento, solo la mitad tenía acceso al templo. Solo los descendientes de Leví tenían derecho de tocar en el santuario, y debían hacerlo de una manera determinada, apropiada para el culto. Esto nos enseña que habían ciertos criterios establecidos por Dios en lo referente a la utilización de instrumentos musicales, y que no estaba permitido que cada uno hiciera lo que mejor le pareciera para honrar a Dios. Y Peter Master, el actual pastor del Tabernáculo Metropolitano, la iglesia que Spurgeon pastoreó en Londres por 37 años en el siglo XIX, dice: el Antiguo Testamento habla al menos de 8 tipos de instrumentos, lo mismo que dice Cohen, que eran del uso común por el pueblo de aquellos días en su vida privada y cívica, pero solo 4 eran permitidos en la casa de Dios.
Dios, por alguna razón, restringió el uso de instrumentos musicales en la adoración formal en su templo. En segundo lugar, nosotros aprendemos del Antiguo Testamento que los instrumentos que se usaron en el templo, al igual que los que se usaron en el tabernáculo, fueron seleccionados por Dios mismo. Fueron seleccionados por Dios mismo. Y aquí yo quiero, hermanos, que vayamos una vez más a 2 de Crónicas 29. Nosotros leímos ese texto, pero yo a propósito salté un pedazo, que ahora vamos a leer. En 2 de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 25 dice: puso también levitas en la casa de Jehová, a tocar ¿qué? Címbalos, salterios y arpas, porque a David se le ocurrió, que dice el texto, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Los hombres del Antiguo Testamento, incluyendo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, no iba a introducir en el templo un instrumento musical simplemente porque a él le parecía más bonito. Es que Dios, a través de sus profetas, en una forma muy particular, le dijo a David: estos son los instrumentos que yo quiero en mi adoración en el templo. Címbalos, salterios, arpas y las trompetas que ya Dios había ordenado en el tiempo de Moisés, 500 años atrás. De hecho, es interesante notar cómo se le llama en algunos textos bíblicos a esos instrumentos que se usaron en el templo. 1 de Crónicas, capítulo 16. 1 de Crónicas, capítulo 16. Versículo 42. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para que los tocaran, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Oigan, hermanos, ¿cómo le llaman aquí? Instrumentos de música de Dios. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, etcétera, etcétera. Hermanos, hay una enseñanza muy clara en las Escrituras, y es que Dios hizo una diferencia entre la música instrumental que los israelitas podían escuchar en privado o en sus festividades religiosas al aire libre, de la que se podía usar para acompañar el canto en el templo. Nosotros debemos suponer que desde los días del rey David hasta los días de Nehemías, unos 570 años después, los instrumentos musicales habían sufrido cambios importantes. El uso de instrumentos musicales tienen que haber sufrido cambios importantes en la cultura hebrea, sobre todo tomando en cuenta que estas personas estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y sin embargo, aún después del cautiverio, estos hombres rehusaron acomodarse a la cultura de la época y continuaron adorando en el templo, como dice Nehemías 12:36, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. En tercer lugar, también aprendemos de estos textos que los instrumentos de cuerda, en este caso el salterio y el arpa, predominaban en la adoración del templo. Los instrumentos de cuerda. De hecho, en los títulos de algunos salmos se señala explícitamente que deben ser cantados sobre Nehinot. No sé cuántos de ustedes han visto esa palabra en los titulitos. Eso significa con instrumentos de cuerda, como se traduce en la versión de las Américas. Otros dicen sobre seminit,
que en la versión de las Américas se traduce sobre una lira de 8 cuerdas. Eso pueden verlos en el Salmo 4, en el Salmo 6, Salmo 54, Salmo 55, Salmo 61, Salmo 67, Salmo 76. Los otros dos instrumentos, el címbalo y la trompeta, generalmente no eran parte del acompañamiento de la música en el templo. En el caso del címbalo, eran 2 platillos de bronce que el sacerdote sonaba como señal para comenzar el canto del coro de los levitas. Y las trompetas servían mayormente para convocar al pueblo, como vimos en el texto de Números capítulo 10 que leímos anteriormente. Y aquí quiero citar a un erudito cristiano de ascendencia judía llamado Alfred Edersheim, cuyo conocimiento de el templo y su adoración es muy útil. Y él dice lo siguiente acerca de la música en el templo. La melodía era simple, dulce y cantada al unísono con el acompañamiento de música instrumental, que él más adelante aclara que era principalmente apoyada por el arpa y el laúd. Sigue diciendo, solo se permitía el empleo de un par de címbalos, pero este bronce que resuena y címbalo que retiñe no formaba parte de la música misma del templo y servía solo como señal para comenzar aquella parte del servicio. ¿Qué podemos decir entonces de todos esos salmos donde se menciona una variedad más amplia de instrumentos musicales, que se refieren a los festivales civiles y religiosos que el pueblo de Israel celebraba al aire libre como nación teocrática? Hermanos, Israel era una nación peculiar, porque era el pueblo escogido por Dios, de tal manera que aún sus festivales públicos tenían una connotación religiosa. Recientemente, en nuestro país se ha estado celebrando el carnaval. Solo hay que ver las fotos de los periódicos para darse cuenta que el carnaval no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. En Israel las cosas no eran así. Todo lo que ellos hacían, aún sus festivales al aire libre, tenían una connotación religiosa. Dice Peter Masters, nunca debemos olvidar que los israelitas eran una nación-estado y también eran una iglesia como nación. Había muchas cosas que eran permitidas hacer como Estado, las cuales no tenían lugar en su adoración formal y directa, como la que ocurría en el templo. Por ejemplo, las procesiones especiales, los desfiles de victoria, los días de acción de gracias al aire libre, actividades cívicas organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad como Estado. Las muchachas jóvenes podían guiar estas procesiones danzando y agitando sus panderos, pero estos panderos nunca fueron permitidos en el tabernáculo o en el templo. Un acto directo de adoración era algo muy diferente a una celebración cívica de aniversario. Por ejemplo, dice en el Salmo 68, versículo 25, que los cantores iban delante, los músicos detrás y en medio las doncellas con panderos. Hermanos, ¿qué es lo que el salmista está describiendo? Obviamente, una procesión al aire libre. Los cantores iban delante, los músicos iban detrás y en medio las doncellas con panderos. Algo similar nosotros vemos en el Salmo 81, donde el contenido del Salmo nos revela que se trata de un llamado a participar de la fiesta de los tabernáculos. Otros dos salmos que causan mucha confusión en ese sentido son el 149 y el 150. En el Salmo 149 nosotros encontramos un llamado a alabar a Dios con danza, con pandero y con arpa. Pero luego en el versículo 5 se invita al pueblo de Dios a cantar aún en sus camas. Que yo sepa, nadie llevaba su litera al templo.
Y en el versículo 6, con espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Hermanos, obviamente, el salmista no está hablando aquí de la adoración en el templo. Bien pudiéramos resumir la idea de este salmo parafraseando las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Cuando pues os vayáis a la cama a descansar o cuando vayáis a hacer la guerra, hacedlo todo para la gloria de Dios. En la cama y con espadas de 2 filos en las manos. Todo debía ser hecho para la gloria y la alabanza de Dios. En cuanto al Salmo 150, este comienza con una invitación a alabar a Dios en su santuario. E inmediatamente señala alabadle en la magnificencia de su firmamento. Algunos estudiosos entienden que el santuario del que se está hablando aquí no es el templo de Salomón, sino el universo completo. En los salmos se usaba una rima de ideas. Alabad a Dios en su santuario. ¿Qué santuario? En la magnificencia de su firmamento. Es una invitación al universo entero a adorar a Dios. Pero aún si interpretáramos el santuario de la primera parte del versículo 1 como refiriéndose al templo terrenal y la magnificencia de su firmamento como su santuario celestial, mis amados hermanos, el punto del Salmo sigue siendo el mismo. Es una invitación universal a todas las criaturas pensantes de Dios en la tierra y en el cielo a rendirle gloria y adoración en el amplio espectro de nuestras vidas, tanto en lo religioso como en lo civil y en lo social. Alaba a Dios en todo lo que hagas y con todo lo que tengas. Eso es lo que el Salmo nos está diciendo aquí. Pero eso no elimina lo que enseña el resto del Antiguo Testamento sobre el uso de los instrumentos musicales en la adoración directa y formal en el templo. En el templo no se danzaba, en el templo no se tocaba la bocina, que era una especie de órgano hecho con tubos de bambú. En el templo no se usaba la flauta, por la razón que sea, hermanos. Yo no sé cuál es la razón. Simplemente estoy dando un dato que la Biblia nos da. Hay instrumentos musicales mencionados en el Salmo 150 que Dios de manera expresa no permitió en la adoración en el templo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos topamos con un problema. Y es que en el Nuevo Testamento hay un silencio total en lo que respecta al uso de instrumentos musicales en la adoración, excepto por las menciones que hace Juan en el Apocalipsis sobre la adoración celestial, y algunos pudieran decir que no son textos que se pueden tomar literalmente, y excepto posiblemente, por el uso de la palabra salmo en Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16, cuando dice hablando entre vosotros con salmos, porque esta palabra fue usada por mucho tiempo para señalar un canto sagrado acompañado con un instrumento de cuerdas. El problema es que esta palabra luego vino a significar simplemente cantar una canción sagrada, por lo que tampoco podemos ser dogmáticos en cuanto a esto. Y hay al menos 2 razones que nosotros podemos aventurarnos a dar para este silencio en el Nuevo Testamento. La primera es que la iglesia del primer siglo adoptó muchos elementos del culto de la sinagoga y allí no se usaba ningún acompañamiento instrumental para el canto. La sinagoga por siglos adoró a capela, sin instrumento musical. La segunda razón es que en esos primeros años la iglesia no siempre pudo adorar abierta y libremente, lo que dificultó el acompañamiento de instrumentos musicales en la adoración. No obstante, mis hermanos, lo cierto es que la mayoría, por no decir prácticamente todos, aunque yo no conozco ni uno, pero la mayoría
de los padres de la iglesia post-apostólica, voy a decir la mayoría por si alguien aparece con un nombre por allí, pero la mayoría de los padres de la iglesia post-apostólica se opusieron rotundamente al uso de instrumentos musicales en la adoración, rotundamente. De hecho, el primer instrumento musical que apareció en una iglesia fue en el siglo VII. Fue una oposición radical. ¿Por qué? Bueno, por un lado, para diferenciarse de las ceremonias judías llevadas a cabo en el templo del Antiguo Testamento. Los cristianos querían diferenciarse de eso. Y por el otro lado, para alejarse lo más posible de los cultos paganos y de las prácticas inmorales asociadas con los instrumentos musicales en el mundo greco-romano. Muchos siglos tuvieron que pasar para que la iglesia en sentido general aceptara los instrumentos musicales en sus cultos. Muchos siglos. De hecho, como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra a capela, que señala el canto sin acompañamiento instrumental, significa precisamente como se canta en la capilla, porque era generalmente reconocido que en la iglesia no se usaban instrumentos. Nosotros creemos que el uso de instrumentos en la iglesia es parte de las circunstancias que acompañan la adoración, como el edificio, las luces, el sonido, y por lo tanto que su uso no constituye una violación del principio regulativo que ya explicamos en un sermón anterior. Para aquellos que no estaban aquí, lo que el principio regulativo de la adoración declara es que nosotros no tenemos derecho a incluir ningún elemento en la adoración que no haya sido expresamente ordenado por Dios en su palabra. Y nuestra iglesia se suscribe al principio regulativo de la adoración. Aquellos que no estaban aquí, los invito a escuchar el sermón que dimos sobre el protocolo de Dios hace unas semanas atrás. Pero, como bien señala el párrafo 6 del capítulo 1 de nuestra confesión, hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra de Dios. Nosotros no creemos que un piano sea un elemento de la adoración como lo es la predicación de la palabra, como lo es el canto, como lo es la oración, como lo es la lectura de las Escrituras. Es simplemente una circunstancia que nosotros podemos usar como no podemos usar. La Biblia no nos dice a qué hora debe comenzar el culto. La Biblia no nos dice si debemos usar sillas o debemos usar bancos. La Biblia no nos dice si nosotros debemos poner las sillas como están ubicadas aquí. Como dice nuestra confesión, hay circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas. Ahora, hermanos, aún esas cosas deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, obviamente, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra de Dios. Por lo que ahora debemos preguntarnos, ¿cuáles son esas reglas o principios generales que deben tomarse en cuenta en lo tocante al uso de instrumentos musicales en la iglesia? Y ese es mi segundo punto, mi último punto en esta noche. Algunos principios para el uso de instrumentos musicales en la iglesia. Y el primero puede ser el más chocante de todos. El primero es, mis amados hermanos, que los instrumentos musicales no son imprescindibles para la adoración. Los instrumentos musicales no son imprescindibles para la adoración.
Si aceptamos como buena y válida la definición de adoración que hemos dado en los sermones anteriores, entonces no podemos llegar a otra conclusión. Mis hermanos, los instrumentos musicales no son necesarios para que los hijos de Dios eleven sus alabanzas al Altísimo. Los instrumentos musicales no son necesarios para que los hijos de Dios experimenten las emociones que deben generarse en sus corazones por las verdades que están cantando. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No necesitamos ningún elemento físico para adorar a Dios como Él merece. Y tan pronto nosotros necesitamos un instrumento, nosotros estamos añadiéndole a nuestra adoración algo que Dios no ha mandado como algo esencial. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, con su corazón, con su ser interior, a capela y con toda emoción. Nosotros podemos cantar cuán grande es Él, nosotros podemos cantar hermoso Salvador, porque la falta de instrumentos musicales no le resta nada a la grandeza de Dios, no le resta nada a la hermosura de Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento no siempre tenían a la mano un instrumento musical, pero ¿qué dice la Escritura? Que ellos debían alabar a Dios hasta en sus camas. Salmo 149, versículo 5. Y como vimos hace un momento, ¿cuál fue la experiencia que le tocó vivir a la iglesia de Cristo en sus primeros años? No tenían instrumentos musicales, muchas de ellas probablemente. Y aún así debían cantar y alabar al Señor con gozo en sus corazones. Dice en Efesios 5:19, con gozo en sus corazones. ¿Saben algo, hermanos? Nosotros somos adictos a la música instrumental. Hace 100 años atrás, para oír música había que buscarse una banda y oírla, o tocar uno un instrumento, y eso no era tan común. Nosotros hoy tenemos música en todas partes. Nos montamos en el carro, hay música. Vamos a un centro comercial, hay música. Vamos al médico, hay música. Música instrumental. ¿Saben, hermanos? Yo me temo que nosotros nos estamos volviendo perezosos. Perezosos para cantar a Dios con nuestro corazón y con nuestras gargantas, con nuestras cuerdas vocales. Nos estamos haciendo una generación músico-dependiente. Y tenemos que librarnos de eso. Hermanos, es probable, y digo probable, pero yo estoy casi seguro de eso. Es probable que a través de los siglos hayan sido más abundantes las épocas en que los creyentes han cantado a capela que las que han cantado con acompañamiento de instrumento musical. Y yo me pregunto, ¿se hubiese justificado que nuestros hermanos en la fe hubiesen cantado sin gozo o que nunca experimentaran un sentido de adoración porque carecían de tales instrumentos? Por el otro lado, también existe el peligro de que una iglesia posea tal acompañamiento musical que provoque en la congregación una sensación engañosa de sensibilidad espiritual, cuando se trata más bien de una experiencia puramente estética e incluso carnal. La música apela mucho a las emociones. No necesariamente es porque se está contemplando la hermosura del Señor. Queridos hermanos, Dios nos dio una mente para entender sus verdades. Dios nos dio un corazón para sentirlas y un instrumento muy versátil para cantar nuestras alabanzas, nuestras cuerdas vocales. Esos elementos son suficientes para que podamos dar a Dios una alabanza que sea digna de Él si realmente somos verdaderos adoradores. Cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, mis hermanos, no debemos achacarlo a la falta de instrumentos musicales, porque la adoración comienza en el corazón. Eso sería muy parecido al esposo
que contrata una banda de música y la muda en su casa para salvar su matrimonio. No me estoy llevando bien con mi esposa. El generador emocional se ha caído. Lo que yo necesito es escuchar música instrumental para ponerme romántico. No, mi amigo. Lo que tú necesitas urgentemente es volver a tomar la decisión de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque ni los violines de pego podrán encender tu corazón si esa actitud no está ahí. No, yo sé que tú puedes ponerte romántico con un violincito, pero todos nosotros sabemos que eso dura más que una cucaracha en un gallinero. No son los violines los que me van a llevar a mí a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. No es la música de Di Blasio. No es llevar a la orquesta sinfónica y mudarla en mi casa para yo sentirme romántico las 24 horas del día. Pues hermanos amados, lo mismo podemos decir de la adoración en la iglesia. Lo que debe levantar nuestros afectos en la adoración corporativa es la gloriosa presencia de Dios que Él ha prometido cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, no un mero deleite musical. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Me llamó mucho la atención esta semana leyendo en mi devocional privado el Salmo 45. Vamos un momento allí. Salmo 45. Voy a resistir la tentación de comenzar a predicar de este salmo. Pero noten algunas cosas. Este es un salmo eminentemente mesiánico. Y es evidente porque el Nuevo Testamento lo cita como un salmo mesiánico, es decir, que allí se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aunque David, el salmista, no lo haya entendido plenamente. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que los santos del Antiguo, por inspiración divina, escribieron cosas que ellos no entendieron del todo. ¿Y qué dice el Salmo 45? Rebosa mi corazón. Palabra buena. La palabra allí es ebulle mi corazón. Palabra buena. Este hombre está en ebullición. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Un canto dirigido al rey. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿de qué hermosura es que el salmista está hablando aquí? La gracia se derramó en tus labios. Miren cuál es la hermosura. Es el carácter de este rey. La gracia se derramó en tus labios. Versículo 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Dónde reside la hermosura de este rey? En su carácter. Y es la contemplación de ese carácter lo que produce en este hombre que su corazón comience a ebullir. Sin embargo, ¿saben qué, hermanos? Puede suceder que la música instrumental en la iglesia sea tan emotiva y tan atractiva que produzca en el corazón una emoción semejante, pero que no tenga absolutamente nada que ver con el carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Así que lo primero que nosotros aprendemos en la Biblia y en la historia de la iglesia es que los instrumentos musicales no son imprescindibles para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En segundo lugar, aprendemos que debemos escoger los instrumentos musicales que sean más apropiados para acompañar nuestros cantos de adoración. Debemos escoger los instrumentos musicales que sean más apropiados para acompañar nuestros cantos de adoración. Mis hermanos, yo no creo que nosotros debamos atarnos al uso exclusivo de los instrumentos que los israelitas usaban en el templo en el antiguo pacto. No, nosotros estamos en otra época, estamos en otra cultura. Pero mis hermanos, es obvio que hay un principio allí de restricción,
que nosotros debemos tomar en cuenta. No todos los instrumentos son apropiados para todo estilo de música o para todo propósito. Dios permitió que su pueblo usara ciertos instrumentos en sus festivales al aire libre, pero dijo, en el templo no, en el templo solamente estos instrumentos. Hermanos, los instrumentos musicales son determinados por el tipo de música que se toca con ellos. Algunos preguntan, ¿es el piano más santo? ¿Es el violín más santo? ¿Es la guitarra más santa? ¿Cuáles son los instrumentos santos? Que yo sepa ninguno. Pero es que la pregunta está mal formulada. La pregunta que debemos hacernos es, a la luz de todo lo que hemos definido de lo que es la adoración, a la luz de todo lo que hemos dicho acerca del canto en la iglesia, ¿cuáles son los instrumentos más apropiados para acompañar esos cantos? Esa es la pregunta. Hermanos, no es por casualidad que un perico ripiao tenga tambora, güira, bajo y acordeón. Eso no es por casualidad. No es por casualidad. El carácter de la música determina cuáles son los instrumentos más apropiados para ejecutarla. Nosotros podemos ejecutar una pieza típica de perico ripiao con violín, con cello, con un piano, pero ¿saben qué? Ya no es un perico ripiao, ya perdió su carácter. Las bandas de rock usan los instrumentos que usan porque son los que mejores se adaptan a esa música eminentemente rítmica. Pues de la misma manera, nosotros debemos escoger aquellos instrumentos que se adapten mejor al estilo musical que es propio de la adoración que debemos dar a Dios, así como al propósito primordial de la instrumentalización en la iglesia, que es ayudarnos a cantar todos juntos, melódica, armónica, los que sepan hacerlo, y rítmicamente. Para eso el instrumento musical es buenísimo, porque nos ayuda a cantar todos juntos, melódica, armónica, los que saben hacer armonía, y rítmicamente. Es decir, que vayamos todos al mismo paso. Yo no creo que el piano sea más santo que la tambora o que un saxofón. Sin embargo, hermanos, yo no creo que fue por casualidad que este instrumento tuvo tanta aceptación en muchas iglesias para acompañar la alabanza. No fue por casualidad. El piano es un instrumento de percusión polifónico muy versátil, que puede ser de gran ayuda para unificar las voces del canto. Ahora, con eso yo no estoy insinuando, y por favor hermanos, no me lean entre líneas porque yo no estoy diciendo eso, con eso yo no estoy insinuando que sea el único instrumento que se deba usar en la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Ahora, lo que sí creo, mis hermanos, es que nosotros necesitamos un sentido común santificado a la hora de añadir otros instrumentos, tomando en cuenta tanto el carácter del sonido que produce como la asociación que evoca. No todos los instrumentos musicales son apropiados para la adoración. Tercero, el sonido de los instrumentos no debe opacar el de las voces humanas. Eso ya lo vimos el domingo pasado. Es con las palabras que cantamos que nosotros exaltamos a Dios y edificamos a los santos. Por lo tanto, mis hermanos, de nada sirve que tengamos un hermoso sonido instrumental a un volumen tan alto que impida que el canto sea escuchado. Eso no sirve de nada. Cuarto, el carácter de la música instrumental no debe distorsionar el mensaje. El carácter de la música instrumental no debe distorsionar el mensaje. Eso también lo consideramos en el sermón anterior. Nuestros músicos saben muy bien que la forma como el músico ejecuta una pieza
puede variar significativamente el carácter de la misma. Significativamente la forma como él la ejecuta. Usted puede estar escuchando una pieza, la Quinta Sinfonía, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Hubo un grupo de música rock que tomó la Quinta Sinfonía y la convirtió en una música disco. Esa música sería apropiada para bailarla en una discoteca, pero no para oírla en el Teatro Nacional probablemente, o en ciertos contextos. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron la pieza y le cambiaron el carácter. Los músicos saben hacer eso. Por eso es que es apropiado, sabemos que hay iglesias que no tienen esa bendición, pero es apropiado que los músicos que acompañen el canto en la iglesia posean una sana teología de la adoración y conocimiento musical, para que puedan ayudar al pueblo de Dios en sus alabanzas. En el Antiguo Testamento, solo los levitas podían acompañar el canto en el templo. Solo los levitas. Como dice alguien, sabían teología, pero también sabían música. Sabían teología, pero también sabían música. Un músico que no sabe ni conoce al Dios al que están adorando, o que tiene una visión distorsionada de Dios, indudablemente va a hacer daño con la forma como ejecuta el instrumento, o puede hacer daño. En Primera de Crónicas 25:7 se dice de estos levitas que eran instruidos en el canto para Jehová, todos aptos. No era cualquiera. Y en Primera de Crónicas 15:22 dice que Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Entendido. Y finalmente, los músicos no deben usar el acompañamiento instrumental en la iglesia como un pretexto para lucirse, incurriendo así en el grave pecado de querer robar a Dios la gloria que solo es debida a su nombre. Los músicos no deben usar el acompañamiento instrumental como pretexto para lucirse, incurriendo así en el grave pecado de robar a Dios la gloria que solo es debida a su nombre. Se dice del jazz que es la música de los músicos, porque el jazzista tiene la oportunidad de improvisar y mostrar allí sus habilidades musicales. Bien, no hay problema con eso en el Teatro Nacional, en un salón de música, pero no en la iglesia. No en la iglesia. Nuestros amados hermanos están aquí para ayudarnos a cantar, no para lucírsela. Alfred Cohen dice: hacer algo para la gloria de Dios significa que deseamos que Él reciba todo el honor y la alabanza que provienen de nuestra acción de gracias, que Él sea mejor conocido, amado y servido por un mayor número de adoradores. Por tanto, renunciamos a la gloria personal de la que hubiéramos podido disfrutar. Eso es lo que hace un músico cristiano. Y más adelante añade: en un culto centrado en la alabanza y la adoración a Dios, no se puede concebir que se aplauda al organista o a cualquier otro solista. La música es ofrecida a Dios, igual que son las oraciones de los fieles. ¿Usted se imagina a un hermano orando? El pastor terminó de orar y el hermano: ¡qué buena oración! No tiene sentido. ¿Por qué lo vamos a aplaudir a ellos? Ellos no están haciendo aquí una ejecución artística. Ellos están adorando a Dios y ayudándonos a nosotros a adorar a Dios igualito que a todos los demás. Sigue diciendo Cohen: la música es ofrecida a Dios igual que lo son las oraciones de los fieles. Los que escuchan se suman a esta ofrenda musical. El objetivo primero de su presencia en el culto no es disfrutar de la música o intentar apreciar su mayor o menor calidad y manifestar su aprobación. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Amados hermanos, nosotros venimos a la iglesia
a rendirle un homenaje al Altísimo en nuestros corazones y a alabarle y proclamarle con nuestros labios. Él debe ser el centro de nuestros cultos y es su gloria y su deleite la que procuramos primariamente. Aquí no venimos a entretener a nadie, aquí no venimos a sentirnos de cierta manera, aquí venimos a que Dios se sienta de cierta manera. Nosotros venimos a darle gloria a Él, nosotros venimos a deleitarlo a Él, con lo que a Él le agrada, no con lo que a ti y a mí nos agrada. Todo lo demás en el culto es secundario, incluyendo nuestra edificación. Cuando digo que es secundario, no digo que es sin importancia. Lo que pasa es que una cosa depende de la otra. Para que nosotros podamos ser edificados en la iglesia, Dios tiene que ser exaltado. Porque es la exaltación de Dios, mi amado hermano, la que alimenta tu alma y la mía. Así que hasta la edificación del pueblo de Dios depende de que Dios, con todos los elementos de la adoración, sea exaltado, su gloria sea proclamada, claramente visible su hermosura. No olviden que una adoración excelente solo puede ser alcanzada cuando dejamos de ir detrás de una adoración excelente y nos vamos detrás de Dios mismo. Una adoración excelente es alcanzada cuando dejamos de ir detrás de una adoración excelente y nos vamos detrás de Dios. Ningún acorde de piano, ni la música más sublime de una orquesta sinfónica puede hacer que un corazón desapasionado por la gloria de Dios, desapasionado por la hermosura del Salvador, desapasionado por la gloria de su obra redentora en la cruz del Calvario, es imposible que un acorde de música pueda tomar a un corazón sin pasión y convertirlo en un verdadero adorador. Lo que sí es posible es que una persona sin pasión sea movida por la música y se vaya de la iglesia creyendo que adoró, cuando en realidad lo que fue completamente engañado y seducido. Permítame aquí, para concluir, hacer un ejercicio mental. No se asusten, no voy aquí a hacer nada de meditación, pero sí quiero que hagamos un ejercicio mental que hemos hecho antes. Por lo menos yo lo he sugerido antes. Y luego quiero que cantemos un himno. Mi hermano, imagínate por un momento, y lo que voy a decir obviamente no está en la Escritura. No está en la Escritura lo que voy a sugerir aquí. Pero aún así, imagínate por un momento que el domingo a las 10:15 terminó la clase de escuela dominical, tú decidiste venir temprano antes de quedarte hablando con los hermanos, viniste a tu silla para prepararte para el culto de adoración. Y repentinamente eres arrebatado como Juan por el Espíritu. Y eres llevado al infierno 15 minutos antes del culto. Y en una visión tú contemplas todos los horrores del infierno y sientes en tu cuerpo la agonía de los impíos en el infierno por 5 minutos. 5 minutos en el infierno escuchando el grito de los otros condenados. 5 minutos en el infierno percibiendo a tu alrededor todos los demonios y todos los seres caídos que estarán con aquellos que se pierdan en el infierno por toda la eternidad. 5 minutos en el infierno. Y de repente 5 minutos después eres llevado 2000 años atrás a la escena de la crucifixión. Y por 5 minutos tú estás al pie de la cruz, viendo a nuestro Señor con sus manos traspasadas, con su costado traspasado,
coronado de espinas, 5 minutos, oyendo la burla de los soldados, viendo lo que sucedió allí en ese terrible día, 5 minutos al pie de la cruz. Y luego el Señor te lleva 5 minutos al cielo. Y allí tú contemplas lo que nosotros experimentaremos en la presencia de Dios. Y ves a tu Salvador y entiendes por qué la Biblia habla de su amor cuando contemplas su rostro. Y ves todo lo que es el cielo, lo que será el cielo para nosotros. Y a las 10:30 de repente te despiertas aquí en el culto de adoración. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú cantarías igual? ¿Tú cantarías igual? ¿Tú cantarías igual, maravillosa gracia vino Jesús a dar? ¿Tú cantarías igual, Cordero de Gloria, Cristo tanto me amó que en la cruz su vida dio y todos mis pecados perdonó? ¡Oh, al Cordero Gloria! Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿necesitamos nosotros ese arrebato? No, hermano, nosotros tenemos las Escrituras. Y Dios nos ha dado una mente para pensar y para meditar. Pero debemos preparar nuestros corazones para poder darle a Dios la gloria debida a su nombre. Nosotros no podemos cantar la letra de un himno sin meditar en ella, sin pensar en las gloriosas verdades que estamos cantando. Y hermanos, ningún acorde de guitarra, ninguna orquesta sinfónica, ningún acorde de violines puede hacer por nosotros lo que la verdad de la palabra de Dios puede hacer para prepararnos en meditación, para poder darle a Dios la gloria debida a su nombre. Oh Padre bueno, ¿quiénes somos nosotros para que tu Santo Hijo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, haya asumido una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y haya ido a la cruz para pagar el precio de nuestras transgresiones? ¿Quiénes somos nosotros para haber recibido de gracia el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna? Alabado sea tu nombre, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán digno de suprema alabanza. Oh, que a ti, solo a ti, sea toda la gloria, y al Cordero por los siglos de los siglos. En su nombre. Amén.